sueño en niños, coordinado por la doctora Anabel Jiménez Anguiano, quien trabaja en el área de neurociencias de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa con el doctor Javier Velázquez Montezuma. Ella es líder de proyecto en neuroquímica del sueño y pues bienvenida doctora y bienvenidos todos los invitados a dar nuestras valiosas aportaciones sobre estos trastornos a veces poco vistos y poco entendidos en el área infantil. Muchas gracias doctora, bienvenida. Bueno, gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a las sesiones de la tarde con un simposio que yo creo que les va a gustar bastante, es trastornos de sueño en niños. Y como primer ponente tenemos a la doctora Rosana Huerta con el tema de neurodesarrollo y sueño, y ella es de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctora, por favor, tiene 25 minutos aproximadamente para 5 minutos de respuesta. ¿Sí? Por favor, aplique el señalador. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un poco extenso y a veces un poco árido el tema, pero intenté hacerlo lo más sencillo que se pudiera de cómo ha ido implicando el sueño a lo largo del tiempo en el desarrollo conforme vamos creciendo e incluso desde que somos pequeños. Entonces, para empezar, bueno, ¿quién no quisiera tener niños así, no? Unos dulces angelitos que duermen muy bien, comparado a otros que no pueden dormir, que imaginan cosas, que tienen pesadillas y que se quedan dormidos en el día por supuesto de que no pueden dormir. Pero lo más importante es ¿por qué dormimos? Porque toda una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. A veces parece que nos faltan horas en el día. Y sin embargo, necesitamos dormir tarde o temprano por más que queramos estirar el día. Entonces, ¿por qué dormimos? ¿Cuál es la función de dormir? Doctor Gerson, usted es muy aplicado. Sí, de hecho nos va a servir para todo el proceso de aprendizaje que ya iremos viendo. Como bien lo menciona, sirve para las defensas, sirve para mantener la atención, para lo que sería la memoria, el aprendizaje, para crecer, tener nuestro ciclo sueño-vigilia y evidentemente para estar de buen humor. Sí. Y así vamos a tener un impulso a lo largo del día que va disminuyendo en cuanto a estar despiertos, pero va aumentando el impulso de dormir. Gracias a la melatonina que se secreta en la noche vamos a hacer un ciclo de sueño-vigilia. Y no solamente es alrededor de esto, sino también varios sistemas endocrinológicos se activan de esta manera. La temperatura despierto va a ir disminuyendo a ser un poco más fría al momento de dormir y después se recuperará. El cortisol va a tener un pico al despertar. La uresis se va a producir en menor cantidad durante el sueño. La hormona del crecimiento se libera durante el sueño, de tal forma que sí es cierto, cambiamos mientras dormimos. Se empieza a liberar la hormona del crecimiento. Y finalmente la actividad motriz va a estar disminuida. Pero ¿cuándo está bien dormir? Muchas veces los papás nos preguntan, es que mi hijo tiene 3 meses y todo el tiempo está despierto. O duerme un rato, despierta. ¿Cómo decirles? ¿Cómo responder si es correcto o no? ¿Cuánto debe dormir? Un bebé tiene la capacidad de formar un adecuado ciclo sueño-vigilia a partir de la 6ª semana. Y más o menos a los 6 meses ya lo tienen que tener bien establecido un ciclo sueño-vigilia, porque ya todos deberían de tener esta capacidad. Algunos muy tempranamente, desde la 6ª semana lo logran, y por eso hay papás que dicen, pero mi bebé desde el mes y medio lo lograba, y son muy papás gallina y lo presumen. Pero hay otros que no, que tarda el tiempo y pueden llegar hasta los 6 meses para lograr hacer su ciclo sueño-vigilia. De tal forma que si no lo logran a los 6 meses, entonces sí se convierte en un problema. Y vamos a ver realmente las etapas de sueño.
En recién nacidos y neonatos y hasta que tengan la capacidad de tener todos los elementos que debe de tener la clasificación para N1, N2, N3 y MOR, nosotros vamos a dividir el sueño en bebés en sueño quieto y sueño activo. El sueño quieto es nuestro equivalente al sueño no MOR y el sueño activo es nuestro equivalente al sueño REM. De tal forma que el sueño quieto va a ser ese que nos va a restablecer más de la parte biológica y el sueño MOR más en la parte cognitiva. Esto se pensaba hasta hace algunos años. Hoy hay nuevas propuestas donde también el sueño no MOR tiene que ver con la parte cognitiva. Y así a lo largo de la noche resulta que no es etapa N1, N2, N3, MOR. Y no sé, de 8 a 10 es N1, de 10 a 12 es N2, no. A lo largo de la noche vamos a tener varios ciclos. En niños los ciclos son de 3 a 5 ciclos por noche. De tal forma que aquí tendríamos un ciclo, 2, 3, 4 y 5. Logran distinguir en si la primera mitad de la noche o la segunda es donde hay más sueño MOR, más sueño profundo. ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. En la segunda hay más sueño MOR. Eso quiere decir que aquí sería más factible algunos padecimientos como las pesadillas. Y en la primera parte es más factible padecimientos como las parasomnias o terrores nocturnos, despertares confusos. Eso nos ayuda al momento de preguntar cuándo está ocurriendo algo en un niño. Y de tal forma que más o menos alguien que se duerme a las 12, en teoría a las 8 debería despertar para tener esa mayor parte de sueño MOR. Es decir, que si nosotros nos dormimos a las 12 y despertamos como a las 5, nos perdimos de 2 ciclos grandes de sueño MOR. De ahí, por lo tanto, que no sea suficiente. Y entonces, ¿ustedes creen que si dormimos esas 8 horas fragmentadas sea igual que si las dormimos corrido? No, porque entonces volvemos a empezar o hay privación de sueño y no tenemos un ciclo adecuado y por lo tanto no nos vamos a sentir descansados. Hay muchos niños que me dicen, pero yo duermo mis 8 horas. Sí, pero se duermen 3 llegando de la escuela, despierta, está despierto 5 horas, vuelve a dormir otras 3 y así obviamente no van a tener un sueño reparable. Y esto es cómo van a ir disminuyendo las siestas a lo largo de nuestro crecimiento. Tenemos que en menores de 1 año van a ser muchísimo tiempo. Un recién nacido puede dormir hasta 16 horas. Van aumentando las siestas. Al principio, después disminuyen. Y del año a los 2 años son 2 siestas. Y de los 2 a los 4 años, solo 1. De tal forma que después de los 4 años, ninguno debería de dormir, en teoría, una siesta. En teoría. Así que ahorita no pueden dormir. Sí. Y esto es cómo va cambiando a lo largo de la vida. Vean cómo el sueño no MOR y el REM van disminuyendo su proporción, pero esta es más notoria a este nivel. Cómo va a ir disminuyendo y a lo largo de la vida cómo va fragmentándose distinto lo que sería el sueño. Este es el sueño de un anciano y cómo va siendo diferente y más fragmentado con respecto al de un niño, siempre y cuando tenga buenos hábitos de sueño. Y resulta que el desarrollo nos habla Hammond de varias etapas y en cada una de ellas interviene el sueño. Nos habla de un tejido linfoide, de una etapa neural, un crecimiento general en peso y talla y una etapa genital. Y cada una va a tener diferentes etapas, momentos y oportunidades, de tal forma que la general tiene un pico cuando nacemos y tiene otro en la adolescencia. Para que recuerden que están muy relacionados con la pediatría, un recién nacido hasta los 28 días, un lactante de 1 mes a 1 año, el lactante menor, lactante mayor hasta los 2 años, preescolar de 2 a 6 años, escolar de 6 a 12 y adolescente de 12 a 18. Y hay otras curvas que nos hablan de cómo se va desarrollando nuestros sistemas neurológicos. La visión y la audición es lo primero que hacemos. Vean cómo desde el principio que estamos ínteros se empieza a formar y es lo primero que se desarrolla. Y esto es porque es lo primero que necesitamos para aprender, poder ver y poder escuchar bien. A los 3 meses ya debemos de tener desarrollados bien nuestro sistema. Después viene la evolución del lenguaje y finalmente viene de las funciones cognitivas, en ese orden. Entonces, ver y escuchar, lenguaje y luego las funciones cognitivas. Y esto va a tener entonces una dirección. Los niños crecen en dirección céfalo-caudal, por eso tienen la cabeza muy grande y luego se va emparejando su cuerpecito. Va a haber un equilibrio entre todos estos sistemas mencionados y va a haber un momento de oportunidad de desarrollarse. Esto es, en la etapa de nacimiento donde crecen muy rápido, de ser unos bebés de brazos, al año y medio ya caminan. Y otro en la etapa de la adolescencia o pubertad, donde nuevamente tienen otro estrión. Y esto va a tener una velocidad que es muy aumentada en útero y va disminuyendo
rendimiento conforme crecemos. Así vamos a tener memoria-aprendizaje, que va a ser justamente el poder almacenar nuestra información que observemos, la plasticidad, la capacidad de adaptarnos y el remodelado. Ya nos hayamos adaptado y nos volvemos a tener que adaptar porque las circunstancias cambian. Así un recién nacido prácticamente duerme todo el tiempo. Imagínense que tiene que crecer y tiene que aprender de no saber hacer nada, tiene que aprender a hablar, a caminar, a comer y a valerse por sí mismo. Todos esos procesos no son fáciles e implican muchas arborizaciones y sinapsis. Por lo tanto, se la pasan durmiendo para poder crecer y poder estar sensibles a aprender. Nosotros en niños menores de 5 años, a grosso modo, evaluamos 4 esferas: motricidad gruesa, lenguaje, motor fino y social, adaptativo. Así es algo que siempre debemos de preguntar y además de sus hábitos de sueño para ver si tiene alguna repercusión una sobre otra. Van a haber, como mencionábamos, 2 etapas: sueño quieto. Este va a estar establecer la energía, el crecimiento, la restauración de los tejidos y va a ser más como la parte física, y aquí se libera la hormona del crecimiento. Aquí sí va a haber tono muscular. Por su parte, el sueño activo o sueño más adelante será el responsable de la parte sobre todo cognitiva. Al principio es mitad y mitad, 50 y 50%, y conforme pasa el tiempo y van creciendo, se va disminuyendo hasta un 30%. Los ciclos inicialmente son de 50 minutos y conforme crecen se van logrando en la edad preescolar de 90 minutos. Entonces vamos a ver el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje tiene que ver con la atención, y entonces aquí sería, si yo veo un cuadro, ¿cómo lo podría desglosar en que en este cuadro había un periódico, unos números y una guitarra? Bien. Ahora, entonces decíamos que lo primero que tenemos que tener es la sensación, es decir, la percepción de estímulos visuales y auditivos. Ya ahorita me están viendo, me están escuchando, pero tienen que hacerlo consciente, porque puede ser que no esté siendo consciente aunque perciban mi voz. Después eligen ponerme atención a mí entre todos los estímulos, espero. Y después podrán concentrarse y de tener memoria de lo que yo estoy diciendo. Con esa información van a poder analizar, planear y ejecutar una acción. Ese es el proceso de aprendizaje. Primero es sentir, percibir, poner atención, memoria, y por las funciones cognitivas poder aplicarlo en la vida diaria y en la toma de decisiones. De tal forma que ahora vamos a hacer un ejercicio. Me van a tener que regresar que ir diciendo de qué color está la palabra, pero rápidamente. A ver, empezamos con este. ¿Cuál les costó más trabajo? ¿La primera o la segunda columna? La segunda. Y seguro la segunda les va a costar más trabajo a los que no durmieron bien. Si hubiéramos hecho un test de cuántas horas durmió cada uno, seguramente les costaría más trabajo, porque ahí está actuando su cíngulo para inhibir la respuesta, es decir, pensar bien, ¿qué me preguntaron? Y no decir en automático lo que están leyendo. Esta prueba se llama Stroop. Y entonces tiene que ver mucho con el sueño, porque justamente las áreas que se han visto en privación de sueño afectadas es la corteza prefrontal, que se comunica al cíngulo y finalmente inhibe nuestra respuesta inmediata y equivocada. Es esta la corteza dorsomedial del cíngulo, y esto es como nosotros deberíamos de aprender. Pero a veces por estar dispersos nos desviamos y nos perdemos en el camino. Esta es nuestra evolución normal, donde primero es todo un relajo y conforme a los 4 o 6 años debemos de tener un orden y estructura para procesarlo. Entonces las funciones del sueño va a ser repararnos y recuperarnos, sentirnos descansados y listos, un proceso de crecimiento, un proceso de cognición, la resolución de problemas, maduración cerebral, consolidación de la memoria y del aprendizaje, y su supresión va a generar irritabilidad y falta de atención. Entonces va a ser una función restauradora de todas esas actividades durante la noche. En la nueva propuesta, que antes se decía que solamente el sueño ligero era para restaurarnos biológicamente y el sueño humor para la parte cognitiva, en el 2012 salió una nueva publicación sobre 3 enfermedades que era fibromialgia, Alzheimer y esquizofrenia. Y ellas compartían en común problemas de insomnio, además de que compartían algunos trastornos de sueño agregados secundarios al mismo insomnio, pero tenían lesiones talámicas y alteración del hipocampo. Y como nosotros recordaremos, el hipocampo tiene que ver con la memoria, de tal forma que todos tenían problemas en la memoria explícita. Y
Y de ahí que se piensa que también el sueño ligero tenga que ver con el proceso cognitivo o de aprendizaje. Toda esta parte que hablamos de sentir se encarga el lóbulo parietal por medio de los folículos superiores y el área pulmonar. Esa parte de sentir está activando esta región del cerebro. Después se va la información a la corteza prefrontal y el cíngulo para dirigir la atención. De ahí al tálamo y al hipocampo para generar la memoria. De tal forma que el tálamo tiene que ver con la formación de usos de sueño. Y entonces, si los usos de sueño, ¿en qué etapa del sueño están? 2, ¿no? Entonces, si los vamos a ver en esa etapa, quiere decir que el sueño no REM también tendría que ver con la parte cognitiva. Brevemente, la memoria se divide en memoria declarativa o explícita, que tiene que ver episódica por experiencias, o como enciclopedia, algo que grabamos en memoria. Y una memoria no declarativa implícita que tiene que ver con lo que hacemos día a día, como andar en bicicleta, conducir un coche. Y la parte anatómica que se encarga de esto es a la memoria de trabajo, corteza prefrontal, la declarativa, o que incluye la episódica, es el hipocampo, lóbulo temporal y encéfalo, y la no declarativa, otras funciones, finalmente por ver a la corteza, amígdala y el cerebelo. De tal forma que entra la información, hay una memoria a corto plazo y por estar repitiendo se consolida y se almacena en una memoria a largo plazo. De lo contrario, se desecha. Hay estudios que se asocian la presencia de usos de sueño a mayores habilidades mentales, pero no dicen si tiene que ver más por una memoria declarativa. En algún estudio que estamos haciendo hemos observado que niños con síndrome de Down tienen una densidad de usos de sueño pequeña. Habría que ver si los niños genios pudieran tener una densidad de usos de sueño mayores. Y este es el modelo propuesto en el 2012, donde también tiene que ver los usos de sueño, donde finalmente el hipocampo, para que tenga esta vía integral para hacer memorizar la información, tiene que tener una comunicación adecuada con el tálamo. Y si no hay un tálamo adecuado, los usos de sueño no estarán íntegros ni tendrán una densidad óptima. Entonces, si privamos de sueño, nosotros vamos a encontrar que las tareas de atención van a tener mayores errores por omisión, una respuesta lenta, va a aumentar el tiempo de reacción, disminuye la memoria a corto plazo de trabajo y por lo tanto el aprendizaje. Si tenemos atención dividida va a ser más difícil y la corrección de errores va a ser más complicada y nos vamos a frustrar más. Va a aumentar la respuesta compensatoria de perseverancia. Nos equivocamos y queremos seguir haciéndolo de la misma manera. No cambiamos y no nos damos cuenta de que tenemos alrededor porque no tenemos esa capacidad de notar. Y se va a ir deteriorando nuestro rendimiento entre más prolongada sea la tarea. Por eso si estamos dormidos, muy desvelados, privados de sueño, al principio podemos rendir a lo mejor quizá un poco como siempre, pero conforme va durando más tiempo la tarea o la clase, van uno cayendo poco a poco. Entonces, esto va a tener microsueños y por lo tanto puede tener repercusiones a nivel de accidentes o en el rendimiento diario. Y en la escuela, pues la atención ejecutiva y la memoria va a estar disminuida. Va a haber una fragmentación del sueño y por lo tanto se pueden agregar otros trastornos de sueño acompañantes. Lo que se afecta principalmente es la actividad de la corteza prefrontal y como veíamos tenía que ver con el proceso de atención. Esos microsueños nos van a dar errores de ejecución porque vamos a dispersarnos y no vamos a tener concentración para detectar el error y va a disminuir esa capacidad de estar alerta y van a incrementar los déficits cognitivos a cualquier nivel mencionado. Estos son nuestros trastornos de sueño y brevemente, como mencionaba algunos de ellos, cómo nos repercute nuestro rendimiento diario. Y si esto es generado por una mala higiene de sueño, todo el proceso de aprendizaje va a estar afectado, desde la sensación, la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje y la aplicación. Vamos a tener una distribución acorde a edad, en neonato más frecuente las apneas centrales y la higiene de sueño, preescolares y escolares parasomnias, sonambulismo, resistencia a ir a la cama y en adolescentes narcolepsia, movimientos periódicos de extremidades, fase retrasada de sueño y mala higiene de sueño. De tal forma que del primer grupo tenemos el insomnio y esto va a ser alguien que no duerme bien, está de malas, está irritable, está disperso y no consolida bien su memoria. Esto va a hacer que por lo tanto no rinda bien en la escuela, empiece a tener un bajo rendimiento académico y una adaptación social con mayor dificultad. Y esto puede ser un factor predisponente para asociarse a ansiedad o depresión. La apnea central, que hablarán seguramente más adelante de ella, solamente es mencionar que esto nos habla de un nivel de inmadurez a nivel de tallo cerebral y de nuestras funciones normales. Y hablamos que el desarrollo va de la mano, está en equilibrio.
tiene las habilidades para ir desarrollando a la misma que sus pares, para ir adquiriendo su capacidad de moverse, de sentarse y de reír. En una apnea obstructiva vamos a ver justamente cómo está fragmentado el sueño, y al fragmentarse no va a haber un sueño continuo y reparador, va a ser un sueño fragmentado, que por lo tanto sus síntomas van a tener que ver con niños hiperactivos, niños dispersos, y que muchas veces niños son llamados por TDA y su problema real es que no pueden dormir. Se corrige el sueño, ya sea si es una apnea obstructiva la causa, se puede realizar una adenomigdalectomía y los síntomas mágicamente disminuyen o desaparecen. Entonces, es cierto que todo niño que brinca, salta y corre, la gente lo acecha por TDA, pero puede ser que no sea así. Entonces, siempre es importante descartar trastornos de sueño como algo concomitante. Estas varias revisiones de estudios donde niños justamente con alteraciones a nivel respiratorio obstructivo después de la cirugía mejoran su conducta. La narcolepsia justamente pues va a ser incapaz el niño de poder desarrollarse adecuadamente. Algunas razones en general, si no dan problemas, si no ponen en peligro su vida por las conductas que lleguen a hacer mientras duermen, en general no tienden a producir un mayor problema sobre lo académico. Solamente se da tratamiento si producen un problema en lo académico. Algunas enfermedades como la epilepsia van a afectar el sueño y van a estar alrededor del ciclo sueño-vigilia en la transición en un 10%, un 20% en el sueño y otras en ambas partes. En algunos estudios recientes se ha asociado justamente el sueño no REM con la mayor presencia de actividad epiléptica, ya sea interictal o presencia de crisis. Y además, estas crisis convulsivas o esta actividad epiléptica puede fragmentar el sueño, de tal forma que esto sea otra razón por la cual a un paciente con epilepsia le cueste trabajo mantener la atención, la memoria y sus funciones cognitivas, lo que va a deteriorar su estado de vida. Va a haber un incremento en la latencia de sueño y los usos de sueño y los complejos K están anormales. Y si ya habíamos hablado que los usos de sueño pueden estar implicados en la función cognitiva, esto es otra parte por la cual los pacientes con epilepsia es difícil que puedan avanzar a la par de sus compañeros. Este es un estudio, creo que no se ve muy bien, pero es un estudio de trastornos respiratorios asociados a problemas verbales. Encontraron un grupo de niños que no tenían finalmente trastornos respiratorios, el grupo 2 ronquido y el grupo 3 tenía apnea obstructiva. Y comparativamente fue significativamente distinto el hecho de que fueran con mayor deterioro en sus habilidades verbales niños con problemas respiratorios. A nivel motriz también se vio que hay un estudio donde había deterioro en sus respuestas si no tomaban una siesta seguida de dormir bien. Eran niños que tenían siesta y la respuesta inmediata después de haber aprendido algo. Entonces, yo aprendí algo, me hacen una prueba y salgo bien. Hago la prueba y luego la siesta, salgo igual de bien que antes. Hacen la prueba, hago la siesta y duermo un día completo, la hago mejor que si la hago inmediata la prueba o después de una siesta. Entonces, ellos comentan y proponen, este artículo apenas salió este año, que si hacemos una siesta de nada sirve si no seguimos de un sueño nocturno óptimo. Y solo para terminar brevemente, nada más les voy a poner un video. Este es un niño que tenía una apnea central, es su primer estudio de polisonografía en la vida, tenía 2 meses y tenía muchísimo deterioro, estaba hipertónico, muy irritable, ante los ejercicios él estaba muy inquieto y él tenía muchísimo, es un índice de apnea de 84 por hora, saturaba 84%, no había tenido tratamiento, la mamá llegó porque de repente observaba que dejaba de respirar y esto fue lo que encontramos. A raíz de eso se inició insulina y rehabilitación. 2 meses después, ese mismo niño, que está en el video siguiente, ¿si quiere aparecer? ¿Lo ven diferente? Sí. Ahora no llora, ahora no está irritable, la mamá es más segura para hacer los movimientos y el niño coopera totalmente. Claro que hubo rehabilitación de por medio. No habría forma de decir si fue el mejorar el sueño o la rehabilitación porque actuaron concomitantemente. Pero la finalidad de esto es decir, es importante mejorar el sueño porque se nota. Se nota porque la rehabilitación es mejor y se nota porque el rendimiento es mejor. El último video nada más es para ver cómo debemos de hacer un diagnóstico diferencial oportuno. Este es un niño que durante la noche
tenía movimientos masturbatorios, pensaron que era una sexopnia, lo cual es muy raro en niños, y lo manejaron como un trastorno de sueño, como una parasomnia sin tratamiento. Le hacemos su videopolisomnografía y a la hora de hacerlo observamos que tiene una actividad epiléptica, tiene crisis hipermotoras, ahí empieza una crispación compleja, el movimiento masturbatorio y algo que la mamá pensaba que era una mala conducta social y que fue a muchos lugares y que no le dieron tratamiento en una epilepsia. Al momento de iniciar el tratamiento, el niño fue mejorando. Y bueno, por mi parte solamente decirles que creo que lo importante sería mantener una buena higiene de sueño y aquí yo creo que nuestra meta siempre será un niño trastorna la vida no de él sino de toda la familia. Me parece que los cuadros de Botero siempre ponen hasta un gato gordo porque todo el mundo está igual de gordo en una familia así, pero yo creo que en el sueño la gente que no duerme, si hay un niño en casa que no duerme, todos están así, ojerosos, cansados, irritados y demás. Nuestra misión incidiendo en los niños es tener un niño que deje de ser ojeroso y sea alegre para que transforme el mundo en el que vive su familia y por lo tanto el que lo rodea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Huerta. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda de la conferencia? Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerle muchísimo la información. Yo le agradezco muchísimo. Y mi pregunta va encaminada a esto. Ahora, según tu información, me queda claro que entonces hablar del sueño en el lactante, entonces sí estamos hablando que el lactante puede tener algún tipo de alteración en el sueño. Porque la bibliografía nos habla de que hasta los 3 años es posible diagnosticar, más no antes. Sin embargo, estas situaciones se presentan y es cierto, a los 6 meses, si el bebé no duerme, dicen, el problema es para la familia, para la mamá o para el papá, o ambos. Sin embargo, cuando se llega a los 3 años y el bebé no duerme, comienza una problemática muy parecida a tu foto, ¿no? La foto que te expones, y de verdad se convierte en un caos. Entonces, ¿sí podemos hablar de que hay una alteración en el lactante? Sí, claro, sí hay una alteración. Antes se hablaba de lactante menor y lactante mayor, menor de 1 año y lactante menor de 2 años. Hoy en general hablamos lactante menor de 2 años. Lo ideal es que a los 6 meses empiece a tener un ciclo sueño-vigilia ordenado dentro de ciertos contextos y nos conviene porque es el momento que se inicia la lactación, dada la OMS hasta los 6 meses. Entonces podemos alternar y controlar sus tomas de leche, sus papillas y sus ciclos de sueño. Después del año de edad es el mejor momento para regularizar el sueño diario, porque ahí ya no necesitamos la leche, ya no necesitamos las tomas nocturnas y por lo tanto el niño ya no tiene por qué despertarse. Biológicamente ya no lo necesitamos. Ningún animal toma leche de otro ser vivo más que nosotros. Entonces, después del año es más sociocultural nuestra necesidad de ingerirla. Ahí podemos quitar en la noche y regular totalmente. Como vimos, son 2 siestas. ¿Cuántas siestas? No hay que obligarlos. Muchas veces llega la mamá y nos dice, es que no se duermen las 2 siestas y tienen año. No pasa nada. Si el niño rinde bien, si está aumentando, como vimos en las curvas de Escama, si todo lo demás está bien, sus defensas están bien, su crecimiento, su talla, su rendimiento en el día a día, los hitos de desarrollo que debe tener, no hay problema. Ese niño no necesita 2 siestas, a lo mejor solo necesita 1. O a lo mejor ninguna. Hay niños que no las necesitan, cada quien es distinto. Estos son parámetros de la mayoría, pero siempre están los extremos. Y cada uno se evalúa individualmente y no como la mayoría. Sí, mi pregunta es si en el bebé no influirá también el comportamiento de la madre, si no será necesario hacer una higiene del sueño para los niños, porque hay madres tan ansiosas que les ponen una lámpara y se están parando no sé cuántas veces en la noche a irlos a ver si respiran, si, no sé, diferentes cosas. Entonces yo me imagino que todo esto pues afecta también el ciclo circadiano del niño y del sueño. Sí, porque les vamos generando insomnio conductual, habituando a los niños que requieran de ciertas circunstancias, una presencia, una luz, un cariño, un abrazo para poder dormir. Y entonces aprenden que si no tienen esa circunstancia, ellos no van a dormir porque la requieren. Y sí es muy común porque muchas mamitas practican colecho
y eso es un factor de riesgo en un momento dado para hacerlo. Sin embargo, los primeros 6 meses que hay lactancia exclusiva, pues a veces es necesario, porque de otra manera la mamá sería la que pobre no podría aguantar. Siempre se recomienda que se haga en un estado adecuado para que no tengan que aplastarlos o algo así a los bebés por tener el colecho. Pero después de los 6 meses pueden estar en la misma recámara al lado y después del año ya pueden dormir en su propio cuarto. ¿Alguna otra pregunta? Hola doctora, buenas tardes, muchas felicidades por una exposición excelente. Doctora, quisiera preguntarle si ha observado cambios patológicos o conductuales en un recién nacido que se encuentra hospitalizado. Prácticamente que tiene probablemente ritmo del dormir diferente a que si estuviera en su casa, por ejemplo. Bueno, como hablábamos, un ritmo circadiano se establece por muy temprano a las 6 semanas. Y si tenemos un niño con factores de riesgo para estar internado, seguramente no lo va a lograr a las 6 semanas. Entonces, el que no lo tenga a esa edad no sería algo patológico. Tiene hasta los 6 meses como para lograrlo estrictamente. Por otra parte, el ambiente de un hospital, el que a cada rato te chequen signos vitales, que llore otra persona, que entre, que tengas miedo, que tu mamá esté angustiada, cada rato te esté abrazando, te cargue, evidentemente va a ser un ambiente no propicio para que puedan tener un ciclo sueño-vigilia. En algunas UCINs, que es donde internan a los bebés recién nacidos, lo que hacen es que les ponen antifaces o les cubren de algún modo por arriba las coditas como para tratar de semejar una oscuridad. No obstante, la verdad es que el ruido de los ventiladores, de los otros bebés, y que constantemente les están tomando signos vitales, la verdad es que no es una condición habitual o ambiental óptima para poder decir que puedan establecer un ciclo sueño-vigilia adecuado. La última. Bueno, Ros, pues antes que nada felicitarte por tu charla tan precisa y concisa. Yo tengo una opinión, pues creo que dentro de las funciones que el ser humano adquiere, pues el sueño es una de las funciones aprendidas y de la que más influyen nuestros padres y su conducta, el conocimiento que tienen de cómo deben enseñarte o la ignorancia que tienen, y muchas veces pues lleva a que un niño o un bebé con insomnio es un adulto con insomnio. Esa es mi concepción, ¿no? Cuando indagas en un adulto con insomnio cómo fue su niñez, que a mí me gusta hacerlo, pues te encuentras con caos, ¿no? Y ese caos se refleja en la vida. Entonces, si queremos nosotros que nos dedicamos más adultos ver menos insomnio, pues muchas veces tendríamos que enseñar a los padres cómo dormir a los niños. Y creo que un niño, bueno, a mí me tocó vivirlo como paciente con mi hija, y tú sabes que los cambios son radicales, ¿no? de esto. Yo en particular utilicé el método Ferber, de estas siestas que, bueno, el permitir al niño un llanto programado y irlo aplazando cada vez más, y vaya, es algo fenomenal siempre que se tomen en cuenta, pues a lo mejor ciertos criterios de exclusión. No todos los niños son candidatos, pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de ese método que pues hace que los niños aprendan a dormir, permitiéndoles un poquito de llanto y ir limitando las visitas cada cierto tiempo? No sé qué opinas tú. Bueno, la verdad yo siempre soy más de la idea de tener normas y no moverte de ahí, ¿no? O sea, siento que la primera vez te puedes salir y regresar como para explicarle al niño, va a pasar esto, ¿no? No te voy a abandonar, porque es lo primero que piensan, me están abandonando y estoy aquí solo. Lo siguiente es que los papás consideran, es que estoy haciendo sufrir a mi hijo y es alguien mío, no puede ser que yo lo esté haciendo sufrir porque soy un mal padre. Sin embargo, lo que creo es, ¿quiénes de ustedes se acuerdan antes de los 3 años de edad? Nadie, ¿sí? Entonces yo siempre lo que les digo a los papás, ¿es ahora o nunca? En su mente está el que usted le está haciendo daño, en la de él jamás va a quedar. Lo que haga ahorita no le queda grabado, no le da un trauma para la posteridad. No hay estudios que digan que por usar un método como asertivo, en la edad adulta quedan con trastornos de ansiedad de separación o algo así. Hasta hoy no lo hay. A veces lo asocian con parasomnias y cambios conductuales en la edad adulta, pero no con insomnio conductual que corriges asertivamente. Yo soy más de la idea de, ya, este va a ser el horario, la primera vez intentas hablar y sales. Creo que gradualmente esto es como quitarte una cinta adhesiva poco a poco, ¿no? La verdad es que es mejor de golpe, y es un rato, hacerlo todo el tiempo, porque si no los papás se cansan. Un niño tiene una vitalidad. Yo recuerdo cuánto aguantaba desvelada y ahora cuánto aguanta.
Entonces, los niños obviamente nos duplican la capacidad de recuperarse y entonces vence muy fácil a los papás. Pero si son estrictos, la mayoría de ellos después de una semana ya duermen bien. Pero si recaen un solo día porque les gana el sentimiento, vuelven a empezar. Entonces solamente hay que ser muy asertivos con los papás del beneficio y pensar al futuro, más que en el momento donde vas sintiendo el dolor de que tu niño llore. Pero finalmente es una respuesta donde ellos solo saben llorar, no es necesariamente dolores, no saben cómo expresar lo que quieren porque no tienen otra manera. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí. Un aplauso, por favor. En nombre de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, muchas gracias. Es un reconocimiento a su presentación. Hasta luego.